Directo hasta Venezuela en la Asamblea Nacional. En este momento, imágenes en vivo del hemiciclo. Escuchamos al presidente de la instancia, Jorge Rodríguez. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática. De acuerdo con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Esto es la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. En consideración. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la propuesta del orden del día de hoy, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Único. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática, de acuerdo con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Esto es el punto, ciudadano presidente. Gracias, diputada. Antes de dar inicio al debate y a la segunda discusión del proyecto de ley, saludamos como invitados de honor de la Asamblea Nacional de nuestra República a los integrantes del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática de Venezuela, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, que es el coordinador del programa, la secretaria ejecutiva del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática en Venezuela y maestra mía de cuarto grado, Ana María San Juan, la jefa de la Gran Misión, tenía 17 años cuando fue mi maestra, Ana María, para que quede claro. La diputada Génesis Garbet, que es jefa de la Gran Misión Venezuela Joven, el doctor Larry Daboe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, el encargado de la Comisión Presidencial de la Universidad Central de Venezuela, nuestro hermano Francisco Garcés, saludos. El empresario y expresidente de Fede Cámara, Ricardo Cusano, saludos. El director del Parque Cultural Tiuna El Fuerte, Miqueas El Piqui Figueroa, saludos. Nuestro hermano Gustavo Cánchica, que es juez de paz de la comuna del 23 de enero. Y la influencer y debatista política Indira Urbaneja. Saludos. Son bienvenidos y bienvenidas a esta discusión que les concierne especialmente. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase a dar información sobre el estatus del referido proyecto de ley. En la sesión ordinaria del día jueves 12 de febrero de 2026 se aprobó hasta el punto 14º del informe. Para dar continuación con la segunda discusión corresponde iniciar en el punto 15º del referido texto. Esto, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Visto que se ha dado una discusión profunda, fructífera, una consulta importante en todos los sectores de la vida nacional, pero especialmente aquellos sectores que se sienten especialmente motivados a conocer, a discutir, a opinar y a intervenir en el debate sobre la ley. Y también sabiendo que hoy ha sido ayer y todos estos días, pero hoy muy especialmente un día de debate profundo, voy a exhortar a las diputadas y a los diputados a que nos ciñamos estrictamente a lo que está establecido en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, a lo que está establecido también en la técnica legislativa sobre las segundas discusiones de los proyectos de ley, en cuanto a que en la segunda discusión se hará en base al informe que presente, en este caso, la Comisión Especial y que se discuta artículo por artículo y incluyendo títulos, capítulos, acápites y epígrafes. En ese sentido, los exhorto. Vamos a ser lo suficientemente amplios en cuanto a las intervenciones de las diputadas y los diputados hasta que se nos agote la paciencia. Ciudadana secretaria, sírvase a dar lectura al informe de segunda discusión del proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática, artículo por artículo, así como las denominaciones de los títulos, capítulos, acápites y epígrafes. Sírvase, por favor, empezar en el punto 15º del referido informe. 15º. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 7, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 7. La amnistía objeto de esta ley abarca a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada
por delitos o faltas cometidos y acaecidos en el marco de los hechos objetos de amnistía, siempre que esté a derecho o se ponga a derecho luego de la entrada en vigencia de esta ley. Excepcionalmente, cuando la persona no se encuentre a derecho y permanezca fuera del territorio nacional, podrá hacerse representar ante el tribunal competente mediante poder otorgado a un abogado o abogada de su confianza y elección, sin que sea necesaria ninguna otra formalidad. Luego de presentar la solicitud de amnistía, la persona no podrá ser privada de libertad por los hechos previstos en esta ley y deberá comparecer personalmente ante el tribunal competente a los fines del otorgamiento de la amnistía. La amnistía solo abarcará a las personas que hayan cesado en la ejecución de los hechos constitutivos de delito o falta objeto de amnistía o cesen en su ejecución luego de la entrada en vigencia de esta ley. Esto es el artículo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado por unanimidad. Siguiente. Perdón. Diputada Bracho. Muy buenas noches, presidente, colegas parlamentarios. Esta ley que estamos discutiendo el día de hoy no es perfecta, pero sin duda es un gran avance para la reconciliación de Venezuela. Sin duda mitigará el sufrimiento de muchos venezolanos, de muchas familias que a pesar de no estar presos, también están sometidos al sufrimiento de la prisión de sus seres queridos. Votaremos este artículo número 7 porque estamos comprometidos con la libertad de los presos políticos y de los perseguidos. Sin embargo, esta norma debería operar a pleno derecho, que los beneficiados de la amnistía no deberían tener ningún trámite restrictivo, sino por el contrario, un tratamiento preferente, porque la amnistía política es para darle tranquilidad a quien injustamente, en muchos casos, se encuentran privados de libertad. Y hoy están bajo la ley. Nuestro interés como venezolanos... Diputada, con todo respeto y afecto, usted es vicepresidenta de la comisión. Sí. Entiendo que usted participó Sí. en las deliberaciones de este proyecto. Sí, por eso le estamos vengan, por diciendo favor, que... el presidente y la vicepresidenta, por favor, vengan acá un momento Por para eso, conversar amigablemente. presidente, Venga para por acá, eso- por favor. Venga para acá, vicepresidente. Bien, a esta hora desde el hemiciclo de sesiones del Palacio... A esta hora, desde el hemiciclo legislativo, la Asamblea Nacional de Venezuela continúa hoy jueves la segunda discusión del proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática. Recordamos, el pasado 12 de febrero se decidía diferir para una próxima sesión la continuación de esta discusión del proyecto debido a la propuesta del bloque de la oposición, que tuvo en su momento objeciones a la redacción del artículo número 7 en una primera jornada de este proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática. La plenaria aprobaba 6 artículos iniciales que van desde el objeto de la norma hasta el contexto de los hechos en los que se concederá la amnistía general. En tal sentido, quedó establecido que el objetivo de la ley es conceder una amnistía general y plena a las personas que cometieron delitos o faltas a fin de promover la paz social y la convivencia democrática. Y el día de hoy, efectivamente, se está haciendo esta discusión sobre lo que tiene que ver del artículo número 7, para que efectivamente a través de un Estado de Derecho se sometan las personas que van a ser beneficiadas con esta norma, con esta ley de amnistía general en Venezuela. Acerca de las finalidades, recordamos la búsqueda de contribuir a la promoción de la paz, de la convivencia democrática, la rectificación, pero sobre todo, como lo han comentado en diferentes ocasiones, la reconciliación nacional es el punto más importante. Seguimos escuchando al diputado de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Para culminar, queríamos
culminar diciendo que nuestro interés como venezolanos no es privilegiar a unos o perjudicar a otros, sino que cese en definitiva en nuestro país la persecución política. Luego de un arduo debate de cada uno de los puntos, este artículo tiene grandes logros, como que se permite la representación legal de las personas que se encuentran en el extranjero y que estos permanezcan en libertad. Así que creo que este punto, que lo diferimos en la sesión anterior, queda satisfecha para el Grupo Parlamentario Libertad y por lo tanto lo aprobamos. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputado Jorge Arreaza. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputadas y diputados. Hoy se dio una extenuante jornada de debate, de discusión sobre una ley que es propuesta, es iniciativa del Ejecutivo Nacional, de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Cada uno de los artículos fueron ampliamente discutidos, profundamente discutidos. Hubo grandes consensos y creo que eso debemos celebrarlo y evitar usar esta sesión para dar un debate en cada artículo y para ganar con cálculos políticos algunas adherencias. Creo que debemos, con mucho respeto, seguir el debate y tener el mismo espíritu que tuvimos en la comisión especial durante estas 2 semanas. Muchas gracias. Gracias, diputado Arreaza. Como hubo intervención en este artículo, estoy en la obligación de someterlo a votación. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el artículo 7 del proyecto, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Siguiente. 16º, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 8, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, hechos objeto de amnistía. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 17º, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 8, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 8. Se concede amnistía general a los delitos o faltas cometidos y acaecidos en el contexto de los siguientes hechos. Un segundo, secretaria, para dar una explicación a las diputadas y los diputados. Visto que en este artículo, según me señaló el presidente de la comisión especial, se dio un debate bastante intenso en cuanto a cuáles debían ser los sujetos de esta amnistía, y visto que hubo recomendaciones por parte de los sectores de oposición para que se incluyeran elementos en este artículo y fueron incluidos algunos de ellos en el proyecto, yo voy a proceder con el debido respeto y con el permiso de la sesión a votar los sujetos, los hechos uno por uno, para que veamos cuál es la opinión de los diputados y las diputadas. Adelante. Primero, el golpe de Estado del 11 y 12 de abril del año 2002, incluidos los asaltos y ataques contra gobernaciones, alcaldías e instalaciones públicas y privadas. Es todo, presidente. En consideración, los diputados que estén a favor del hecho primero del artículo 8, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Siguiente. Segundo, los relacionados con el paro y sabotaje empresarial y petrolero de diciembre del año 2002 a febrero de 2003. Es todo, presidente. Las diputadas y diputados que estén a favor de aprobar el hecho segundo del artículo 8, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Diputada Stalin González, ¿se abstiene? ¿Se abstiene, diputado? Aprobado por unanimidad. Siguiente. Tercero, los relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos que tuvieron lugar con ocasión a la convocatoria y posterior realización del referendo revocatorio presidencial del año 2004. Es todo, presidente. Las diputadas y diputados que estén a favor con el hecho tercero del artículo 8, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre.
Aprobado por unanimidad. Siguiente. Cuarto, los relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos que tuvieron lugar en mayo del año 2007. Es todo, presidente. Las diputadas y diputados que estén a favor del hecho cuarto del artículo 8, si van a manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. ¿Perdón? Tiene la palabra el diputado Luis Florido. Como sabe el presidente y saben los miembros de la comisión, acordamos sacar de la redacción la palabra violentos, porque son hechos. Son hechos. Los hechos pueden ser violentos o pueden ser no violentos. Usted no puede criminalizar a toda persona que concurrió a algún hecho. Mire, diputado. Orden. Yo pensaba que tenía más paciencia hoy y hice una técnica de relajación que no me ha funcionado para nada. Se me calman. Sí, diputadas y diputados, vamos con calma, ¿ok? Para poder escucharnos. El diputado Florido es diputado electo de esta república y tiene derecho a decir lo que quiera en el marco del reglamento interior y debate. Adelante, diputado. Bueno, repito, en el seno de la comisión, que yo reitero lo que dije en la anterior oportunidad que participé en el debate, que mantuvo, por supuesto, el espíritu de concordia que debe existir para una ley tan importante. Uno de los temas que hablamos es que la palabra violencia de allí fuera eliminada. No es necesario adjetivar porque son hechos y los hechos pueden ser de distinta naturaleza. Cuando usted le coloca solo el hecho violento, ya entonces, ya usted entonces está calificando a las personas que pueden ser beneficiarias de esto. Entonces, nosotros proponemos que la redacción, al eliminarlo, no pierde el sentido del párrafo y mucho menos del espíritu de lo que aquí se está narrando, que son hechos, repito, los hechos no deben ser adjetivados. Muchas gracias, presidente. Yo no participé en las sesiones de la comisión, pero eso es un elemento grueso de la redacción. Si una persona participó en hechos no violentos del 2007, no tiene que ser sujeto de ninguna ley de amnistía porque no cometió ningún delito. No cometió ninguna falta. Es decir, si una persona votó en la elección del 2007, no es sujeto de la ley de amnistía. Pero si una persona quemó un CDI, sí es sujeto de la ley de amnistía. Y es lo que estamos discutiendo. No sé si el diputado Riaza quiere aclarar si eso fue discutido en el seno de la comisión. Presidente, ahí están las grabaciones, diputado Luis Florido. Si bien usted lo pudo haber planteado, eso ni se debatió, ni se discutió, ni se sometió a votación, ni se acordó. Muchas gracias. Gracias, diputado. Bueno, procedo a votar. Las diputadas y diputados que estén a favor del hecho cuarto del artículo 8 con esta redacción, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada. No hay unanimidad, ¿no? No. El hecho cuarto. Repito la votación. Las diputadas y diputados que estén a favor con el hecho cuarto del artículo 8, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Siguiente. Quinto, los relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos ocurridos entre julio y septiembre del año 2009. Es todo, presidente. En consideración, las diputadas y diputados que estén a favor del hecho quinto del artículo 8 del proyecto de ley, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Siguiente. Sexto, los relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos acaecidos con ocasión de las elecciones presidenciales de abril del año 2013 y la proclamación de sus resultados. Es todo, presidente. Las diputadas y diputados que estén a favor del hecho sexto del proyecto, del artículo 8 del proyecto de ley, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Un segundo, diputada.
televisión que el Parlamento venezolano... Bueno, seguimos viendo allí las imágenes desde el hemiciclo legislativo. Importante votación que se realiza a esta hora. Segunda discusión del proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática. La plenaria votando artículo por artículo que van desde el objeto de la norma hasta el contexto de los hechos. Escuchamos. Junio del año 2014. Es todo, presidente. En consideración, las diputadas y diputados que estén a favor de aprobar el hecho séptimo del artículo 8 del proyecto de ley, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Siguiente. Octavo, los relacionados con las actuaciones de la Asamblea Nacional instalada para el periodo 2016-2020 y el desconocimiento de las instituciones y autoridades públicas. Es todo, presidente. En consideración, el hecho octavo del artículo octavo del proyecto de ley. Síganse manifestaron con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Noveno. Ahí hay una corrección que hace el primer vicepresidente y estoy de acuerdo con él, porque la asamblea del 2000, electa en el 2015, inició en el año 2016 y finalizó el 4 de enero del año 2021. Corríjalo, por favor. En cuenta, presidente. Gracias. Noveno. Los relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos ocurridos entre marzo y agosto del año 2017. ¿Es todo, presidente? En consideración, las diputadas y diputados que estén a favor del hecho noveno del artículo 8 del proyecto de ley, si no se manifestaron con la señal de costumbre, queda aprobado por unanimidad. Siguiente. Décimo, los relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos que tuvieron lugar entre enero y abril del año 2019, salvo los constitutivos del delito de rebelión militar. ¿Es todo, presidente? En consideración, las diputadas y diputados que estén a favor de aprobar el hecho décimo del artículo octavo del proyecto de ley, si no se manifestaron con la señal de costumbre, queda aprobado por unanimidad. Siguiente. Décimo primero, los relacionados con la convocatoria y realización de los procesos internos para la selección de candidatos y candidatas presidenciales que tuvieron lugar en el año 2023. ¿Es todo, presidente? En consideración, las diputadas y diputados que estén a favor del hecho decimoprimero del artículo 8 del proyecto de ley, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre, aprobado por unanimidad. Fue propuesta de ustedes. Siguiente. Décimo segundo, los relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos que tuvieron lugar en el marco de las elecciones presidenciales celebradas en julio del año 2024. ¿Es todo, presidente? En consideración, las diputadas y diputados que estén a favor con el hecho décimo segundo del proyecto de ley, sírvanse del artículo 8 del proyecto de ley. Diputado Stalin González, adelante. Perdón, hecho decimosegundo, artículo 8, en consideración, aprobado por unanimidad. No se vayan a enrollar los chavistas también, voten, por favor. Empecé a pedir la palabra y entonces nos va a volver una merienda de blanco. Siguiente. Décimo tercero, los relacionados con las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos que tuvieron lugar en el marco de las elecciones regionales y para la Asamblea Nacional realizadas en el año 2025. ¿Es todo, presidente? Tiene la palabra el diputado Stalin. El diputado Pablo Pérez. Buenas noches, presidente, colegas diputados, diputadas, miembros de la Junta Directiva. Mi intervención va en dos vertientes. Una, en el mismo tema sobre la redacción. Yo mismo manifesté en la comisión, hice la propuesta y después nosotros llevamos ese artículo para el final. Recuerdo muy bien de eliminar lo de hechos violentos. Número dos, para agregar dos hechos. Número uno, hechos referidos a manifestaciones de naturaleza laboral o sindical consistentes... Punto de orden, diputado. Aprobemos el décimo tercero y luego le doy la palabra con mucho gusto. Como no, muchas gracias, presidente. A su orden. En consideración, las diputadas y diputados que estén a favor con el hecho decimotercero del artículo 8 del proyecto de ley, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Tiene la palabra el diputado Pablo Pérez. Bueno, como lo decía anteriormente, el tema de la redacción, que me tocó a mí intervenir, haciendo la propuesta que no colocara hechos violentos.
Eso por un lado, quiero dejar esa salvedad. Y por segundo, queremos agregar 2 numerales más. Uno referido los hechos referidos a manifestaciones de naturaleza laboral y sindical consistentes en actos en el ejercicio de derechos reconocidos a trabajadores en normas y convenios nacionales e internacionales vigentes. Hay presos trabajadores de la CBG, de Corpoley, de FETRAMagisterio, por exigir sus derechos laborales, al igual que de PDVSA. Y otro, que va referido que se extienda la amnistía en los hechos que todo ciudadano y ciudadana se estén procesados, condenados o sujetos a medidas cautelares imputados por hechos y delitos tipificados en la Ley Constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Alfonso Campos. Calmaos. Buenas noches, bendiciones para todos. Presidente, soy parte de la Comisión Especial para la Ley de Amnistía y en este artículo yo planteé que con la intención de llegar a un consenso para la convivencia democrática se incluyeran aquellos casos aislados, específicos o particulares que no estén incluidos en los lapsos establecidos en este artículo. Planteo esto por lo siguiente: la satisfacción de la Alianza Democrática para sostener este artículo, el artículo como está redactado, era que en el artículo 15 se le iba a dar la atribución a la Comisión Especial de Seguimiento para que pudiera analizar y revisar aquellos casos que no estuvieran contemplados dentro de los hechos establecidos en el artículo 8. ¿Por qué lo digo? Antes de que se apruebe el artículo 8, porque tendría la objeción en la ley que se está leyendo, en el informe que tengo en mi mano, que me entregó Secretaría, no está ese segundo párrafo del artículo 15 que le otorga a la Comisión Especial la capacidad de evaluar aquellos casos que no estén considerados en los hechos que están establecidos por el artículo 8. Gracias, diputado. Por favor, Comisión General. Diputados Stalin González, diputada Nora Bracho, diputado Pablo Pérez, diputado Alfonso Campos, diputado Jorge Arriaza, diputada Carolina García Carreño, diputado Pedro Carreño y diputada Iris Varela. Aquí, por favor. Seguimos compartiendo con ustedes lo que... Vamos a seguir de cerca este escenario en la Asamblea Nacional, segunda discusión del proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática. Recordamos que el pasado 12 de febrero se había decidido diferir para una próxima sesión esta continuación de la discusión del proyecto de ley debido a la propuesta del bloque de oposición que tuvo objeciones en el momento a la redacción del artículo número 7, tras diferida a petición por el bloque de la oposición, pues ahora ha afirmado que durante esta jornada que la ley se erige como un gran avance para Venezuela y que satisface con las disposiciones. Mientras tanto, a través de las imágenes que ofrecemos por parte de la democrática, que ley que busca contribuir a la construcción de la paz, a la convivencia democrática, a la rectificación y la reconciliación nacional, pero también generar condiciones que favorezcan un desarrollo armónico de vida nacional y política de esta nación latinoamericana. Ha dicho en su momento el diputado Jorge Arriaza también que después de una jornada extenuante de este importante avance de la discusión de una ley que ha sido una iniciativa directamente de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, pues es importante justamente las disposiciones de todos los diputados para poder reunirse y contribuir
como ha dicho, a la promoción de la paz, a la convivencia democrática, a la reconciliación nacional, que son conceptos muy importantes, han dicho los diputados a lo largo de estos días, sobre cómo generar condiciones para que se lleve un mayor desarrollo de la vida nacional, de contribuir a una mayor condición de paz en este país desde el punto de vista social y político. De allí precisamente la importancia de la continuidad de esta segunda discusión que retorna en el Parlamento de Venezuela, luego de importantes reuniones de un arco político y social que ha tenido durante los últimos días una discusión bastante importante en torno a los preceptos que debe tener este proyecto de ley y que en adelante, como hemos visto a lo largo de la jornada, se ha venido con sus disposiciones aprobando de forma unánime. Recordamos nuevamente la oposición, el bloque de la oposición, luego de ser diferida esta norma o la discusión de esta norma a petición del bloque de la oposición, ahora esta firma en la jornada, que es un gran avance para Venezuela, ha quedado satisfecha con los avances, con la disposición que ha tenido en los últimos días y a través de las distintas instancias dentro del órgano legislativo, a través de las comisiones según el reglamento de Interior y de debates, para poder realizar, como hemos visto en los últimos minutos, pues la aprobación en lo particular de estas disposiciones de la ley de amnistía el día de hoy, que se está debatiendo con un importante concepto de social, un importante concepto de conciliación nacional, y que efectivamente son razones de peso para proveer de esta propuesta de ley de amnistía la libertad plena de aquellas personas que se encuentran privadas de libertad. Seguimos escuchando al presidente de la Asamblea Nacional. Con toda honestidad, yo entiendo la preocupación que ha expresado el diputado Pablo Pérez. La razón principal por la cual la Comisión ha decidido excluir en este proyecto una redacción anterior donde se señalaban específicamente algunos casos es que la ley de amnistía por la convivencia democrática se refiere a hechos, no se puede referir a personas en particular. Es posible que se hayan dado situaciones donde esta comisión especial que se nombrará para el seguimiento de esta ley, así como el programa de convivencia democrática, deban atenderlas de manera perentoria. Pero no podemos poner hechos que podrían abarcar incluso a todo el sistema penal de Venezuela. Podrían abarcar a toda la población penal de Venezuela si lo hacemos con esa amplitud. Yo quiero hacer no es una propuesta, es un compromiso. Como en el artículo 15 aprobaremos una comisión de seguimiento del cumplimiento de la ley de amnistía por la convivencia democrática, el primer punto a discutir por esa comisión sea precisamente los planteados por el diputado Pablo Pérez y algunos otros que se hayan escapado de la discusión en esta Asamblea. ¿Nos permite eso votar y buscar el consenso? Ok. En consideración. Así como también una ley que nosotros consideramos que es una ley muy útil, que es la ley contra el odio por la convivencia democrática. Muy probable que esa ley venga a reforma esta Asamblea. Es verdad que hubo situaciones de mala utilización de la ley contra el odio. Eso es verdad. Y tiene que ser corregido. Tiene que ser corregido. ¿Quién lo va a corregir? El programa por la convivencia democrática y también la comisión de seguimiento de la ley de amnistía. En consideración, las diputadas y diputados que estén a favor del hecho Vamos a votar el artículo entonces completo. Las diputadas y diputados que estén a favor con aprobar el artículo 8 del proyecto de ley, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Siguiente, secretaria. 18º. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 9, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, delitos excluidos. Es todo, presidente. En consideración.
Aprobado. Siguiente. 19. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 9, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 9. Estarán excluidos de la aplicación de la amnistía prevista en esta ley las acciones u omisiones que constituyan los siguientes delitos. Primero, violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, homicidio intencional y lesiones gravísimas. Tercero, tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Cuarto, delitos previstos en la Ley contra la Corrupción. Estarán igualmente excluidos de la amnistía prevista en esta ley las personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela por parte de estados, corporaciones o personas extranjeras. Esto es el artículo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado por unanimidad. Miren, diputadas y diputados, para que tengan ustedes, todas y todos, tengamos una cierta idea de lo que nos viene, señores miembros del programa de convivencia y paz. Van a venir provocaciones. Hay una intención real de instigar hechos para que la situación nos lleve de nuevo a la confrontación y al odio estéril. Hoy, que se sabía que se iba a discutir la ley de amnistía, en la plaza Jorge Rodríguez, a esa plaza no le puso nombre ni la viuda de Jorge Rodríguez, ni los hijos de Jorge Rodríguez, ni el comandante Chávez. Ese nombre se lo puso a esa plaza el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela en el mes de agosto de 1976, cuando se cumplía un mes del asesinato de Jorge Rodríguez. Hoy, dos sujetos que están plenamente identificados, por supuesto, a la placa que alude al nombre de la plaza Jorge Rodríguez le pusieron secuestrador, asesino, guerrillero. Al secretario general de la Alianza Socialista en 1976, salvajemente asesinado el 25 de julio de 1976. Y se le puso nombre a esa plaza de Jorge Rodríguez, Consejo Universitario Central de Venezuela. Así como se ha utilizado, y podemos reconocerlo, inadecuada, ocasiones por funcionarios, artículos, algunas, también es verdad que ha habido una campaña sistemática de instigación al odio y de instigación a la división y a la confrontación de los venezolanos y las venezolanas. Y les nos convirtamos en defensores de la paz, porque ya están otra vez pagados, y contra ustedes también, lo sé, no los estoy excluyendo. Por volvernos a dividir a las venezolanas y a los venezolanos. Incitamos, diputadas y diputados, es la paz violento vuelva a asolar el territorio de la República. No lo permitamos. Venimos de una experiencia catastrófica acaecida el pasado 3 de enero del año 2026. Nadie, ni opositores, ni chavistas, ni independientes, ni indiferentes, quiere eso para su país. Y quien lo quiera es un psicópata. Insistamos, convirtámonos nosotros, al aprobar esta ley, en los defensores de la paz de la República, porque vendrán provocaciones, no vamos a caer en ellas. Claro que están identificados los que lo hicieron, y se verá si hay un delito tipificado en lo que hicieron. Aquí tengo la foto, ¿la quieren ver?
Menos mal que un señor llamado Lombroso estaba equivocado, pero mire. Quien sepa el nombre de estos dos sujetos, sírvanse a informárnoslos, por favor. Amplía, camarógrafo, por favor. Gracias, diputado. Siguiente, secretaria. 20º, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 10, el cual que ha redactado en los siguientes términos. Epígrafe, extinción de pleno derecho. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe, ha aprobado. Siguiente. 21º, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 10, el cual que ha redactado en los siguientes términos. Artículo 10. Con la amnistía regulada en esta ley, se extinguen de pleno derecho todas las acciones penales, disciplinarias o civiles contra las personas beneficiadas por la amnistía, en cualquier estado y grado del proceso o del cumplimiento de la pena, incluyendo las solicitudes de extradición relacionadas exclusivamente con los hechos objetos de esta ley. En consecuencia, cesará cualquier medida de coerción personal los autores y partícipes de los delitos o faltas a los que hace referencia esta ley. Esto es el artículo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Dejo el derecho de palabra al diputado Henry Falcón. Micrófono para el diputado, por favor. Muchas gracias, señor presidente, señores diputados, diputadas. Hemos querido tomar la palabra en este artículo un poco para no solo reafirmar nuestro compromiso de consenso en la redacción del mismo, sino también porque, como es sabido, la amnistía debe y tiene que ser un hecho integral. Si se extingue, como en efecto lo plantea la ley, la pena principal, entonces queda claro que las penas y sanciones accesorias también deben desaparecer. En este caso, las inhabilitaciones, el régimen de presentación, todo lo que tiene que ver con el ejercicio del derecho a expresarse libremente, así como las salidas y entradas al país. Me permito rápidamente, señor presidente, leer el artículo, ¿no? Esto a los fines informativos de mucha gente que tiene expectativas sobre lo que estamos haciendo hoy, y es necesario también derrotar estas maquinarias que procuran tergiversar la información y de alguna manera generar un ambiente también que afecte lo que estamos haciendo. El artículo 10, con la amnistía regulada en esta ley, se extinguen de pleno derecho todas las acciones penales, disciplinarias o civiles contra personas beneficiadas por la amnistía, en cualquier estado y grado del proceso o del cumplimiento de la pena, incluyendo las solicitudes de extradición relacionadas exclusivamente con los hechos objetos de esta ley. En consecuencia, cesará cualquier medida de coerción personal, las medidas alternativas a la libertad y cualquier otra medida que haya sido acordada. Los efectos de la presente amnistía se extienden a todos los autores y partícipes de los delitos o faltas a los que hace referencia esta ley. Solamente rápidamente para concluir, presidente, queda claro que la amnistía es un hecho que plantea el Estado como una oportunidad para olvidar. O sea, aquí nosotros no podemos apegarnos a las diferencias del pasado. Y yo creo que sobre un interés superior, el interés es el país, la República, y esto de alguna manera genera un espacio real, efectivo y eficaz para la reconciliación, el reencuentro, la estabilidad y la paz que demanda toda Venezuela. Muchas gracias. ¿Y la propuesta concreta, diputado, sobre el artículo? No, dije al inicio que es reafirmar nuestro compromiso de consenso con este artículo a los fines informativos. Muchas gracias. Ok.
Como hubo una intervención de un diputado, estoy obligado a votar el artículo. Diputada Iris Varela, tiene la palabra. Sí, presidente. Como esto está siendo transmitido y el pueblo está muy interesado en el contenido de la ley, el pueblo quiere la convivencia democrática que plantea la ley de amnistía, no es bueno que quede un solo relato para el imaginario colectivo, porque eso puede herir susceptibilidad y sobre todo al pueblo, que es a quien nos debemos. Dice bien el artículo 201 constitucional que los diputados y diputadas no obedecemos a mandatos ni instrucciones, sino solo a nuestra conciencia, ¿no? Y nuestro voto es personal en la Asamblea. Por lo tanto, presidente, aquí hay un espíritu de concordia, el artículo ha sido aprobado, pero no se puede pretender lanzar un velo para manipular, porque recordemos que hay un artículo que plantea las exclusiones. Muchos pudieran pensar que entonces quienes cometieron delitos contra el patrimonio público van a, esos efectos se le van a extinguir también las acciones, y no es así. Entonces yo quería que eso también quedara por sentado, así como el diputado tiene su intervención y le da su viraje político, yo también quiero que en la posición mía, en este caso en nombre del Partido Socialista Unido de Venezuela, también quede para las actas y para el pueblo venezolano. Gracias. Gracias, diputada Iris Varela. Bueno, para que quede claro y para que el pueblo también esté enterado de lo que está pasando aquí en la Asamblea Nacional. Diccionario de la Real Academia Española, que según Borges era un pésimo diccionario, pero no tenemos otro. Amnistía es el perdón de cierto tipo de delitos. Punto. Es un perdón. Una amnistía es un perdón. Uno no perdona a quien no haya cometido una falta. Uno perdona a quien haya cometido una falta tipificada en nuestro ordenamiento legal. Y pongo un ejemplo farandulero. El señor O.J. Simpson fue imputado por el asesinato de su señora esposa y de una persona, no voy a decir que es su amante, que estaba con ella. Fue asesinada la señora y fue asesinado un señor ahí. Y probablemente por errores procesales, dicen algunos abogados, él quedó en libertad del cargo que se le imputaba por homicidio. Pero la familia de los asesinados fueron contra él en una demanda de tipo civil y la ganaron. Y tuvieron que pagar no sé cuántos millones de dólares. No es que si dijeron que no puede ser catalogado como culpable de un homicidio, entonces no tiene que pagar nada si pierde una demanda civil. Aquí claro que en el marco del programa de convivencia y de paz y en el marco de esta comisión especial de la Asamblea, pues revisaremos todo lo que los venezolanos y venezolanas quieren que revisemos, de que eso va a ser así, pero sepamos cuáles son los límites establecidos en esta ley de amnistía, lo dice la diputada Varela, y está aquí. Por eso es que quedó claro cuáles son los hechos, y lo votamos uno por uno, y cuáles no, cuáles quedan excluidos. Porque es verdad que puede haberse dado casos donde hay una mala utilización de la ley contra el odio, pero también es verdad que personas fueron asesinadas por instigación al odio. Es verdad que hubo un momento de la vida política de Venezuela donde se publicaban las direcciones y los teléfonos de los hijos y de las personas que formaban algún tipo de militancia de base de Venezuela. Una cuando estaba en el CNE, presidente, y otra cuando fui alcalde. Porque publicaban, aquí vive, entonces arrojaban cosas en mi casa. Ese no es el país en el que nosotros queremos vivir. Y que nadie entienda que estamos aquí amparando la impunidad. No. Es un perdón el que está decidiendo el país político de Venezuela a instancia, solicitud de la presidenta encargada de la República. Punto. Siguiente, ciudadana secretaria. 22º. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 11, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, procedimiento judicial. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente.
23º. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 11, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 11. El tribunal competente a instancia de parte verificará los supuestos de la amnistía en cada caso y decretará el sobreseimiento de todos los procesos en curso o la revisión de las sentencias firmes para su anulación mediante sentencia de reemplazo, en un plazo que no excederá de 15 días continuos. Asimismo, dictará todas las medidas o providencias necesarias para asegurar el cumplimiento de esta ley, incluyendo el cese de las medidas de coerción personal, de las medidas alternativas a la privación de libertad y cualquier otra medida que haya sido acordada. Corresponderá al Tribunal de Control o Juicio conocer y decidir las solicitudes presentadas en los procesos que se encuentren en fase preparatoria, intermedia o de juicio. La solicitud podrá ser presentada por el Ministerio Público, la persona imputada o acusada o su defensor o defensora. Corresponderá a la Corte de Apelaciones conocer y decidir las solicitudes presentadas en los procesos en fase de ejecución. La solicitud podrá ser interpuesta por cualquiera de los sujetos a los que hace referencia el artículo 463 del Código Orgánico Procesal Penal. Esto es el artículo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Yo pido disculpas por la intensidad de la discusión y no votamos el artículo 10. Culpa de la Junta Directiva. No, culpa mía. Vamos. Tiene que votarse porque hubo intervención de 2 diputados en ese artículo. Las diputadas y diputados que estén a favor con aprobar el artículo 10 del proyecto de ley de amnistía por la convivencia democrática, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad el artículo 10. En consideración el artículo 11. Aprobado por unanimidad. Siguiente. 24º. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 12, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, recursos. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 25º. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 12, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 12. Contra la decisión dictada por el tribunal competente que recae sobre los hechos objeto de esta ley, la víctima acreditada en el proceso, el Ministerio Público y la persona procesada o condenada podrá interponer recurso de apelación, solo con efecto devolutivo. El recurso se tramitará conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo 12. Aprobado. Siguiente. 26º. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 13, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, averiguaciones y procedimientos. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 27º. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 13, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 13. Los órganos de policía y de policía de investigación, así como los órganos de investigación militar, darán por finalizadas las averiguaciones y procedimientos relativos a los hechos objeto de esta amnistía, salvo las excepciones previstas en el artículo 9 de esta ley. Esto es el artículo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. 28º. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 14, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, eliminación de registros y antecedentes. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 29º. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 14, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 14. Los órganos y entes administrativos, policiales o militares en los cuales reposen registros o antecedentes sobre personas beneficiadas por la amnistía objeto de esta ley, deberán eliminar de sus archivos los registros y antecedentes relacionados con ellas, de oficio o
o a solicitud del Ministerio Público, la persona interesada o de su representante legal. En caso de que el beneficiario haya sido requerido para su aprehensión o ubicación en el extranjero, se deberá notificar de inmediato a las instancias competentes para que dejen sin efecto dichas solicitudes. Es todo, señor presidente. En consideración, queda aprobado el artículo 14. Siguiente. 30º. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 15, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Seguimiento a la aplicación de esta ley. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. 31º. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 15, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 15. La Asamblea Nacional designará una comisión especial que desarrollará e implementará mecanismos para asegurar el cumplimiento de esta ley, en colaboración con los órganos del sistema de justicia. Para tal fin, podrá contar con el apoyo de expertos y expertas con el objeto de brindar asesoría especializada en función de los objetivos y finalidades establecidas. Dicha comisión podrá recomendar a los órganos competentes la adopción de medidas adicionales para alcanzar las finalidades previstas en el artículo 2. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Antonio Carri. Micrófono para el diputado, por favor. Señor presidente, colegas diputados, un saludo muy especial a las personalidades del programa de paz que están haciendo un gran trabajo y desde esta bancada lo reconocemos. Tenemos evidentemente que ser, señor presidente, muy valientes para la paz y por supuesto que vendrán muchísimas provocaciones. Pero una de las cosas que nosotros durante el ejercicio del trabajo de la comisión fue este artículo. Producto de las consultas que se hizo, se dio la necesidad de crear una comisión parlamentaria, no solamente que revisara los casos, una comisión parlamentaria que le diera continuidad al trabajo que ha venido haciendo la comisión que está haciendo este proyecto de ley. Por eso nosotros, dadas las condiciones además que verificamos en entrevistas, en reuniones y en todo lo que hemos venido haciendo, aquí hay provocaciones que van a venir de todo tipo. Así como la provocación de esta mañana que usted se refirió, señor presidente, que aprovechamos en rechazar, hay provocaciones de funcionarios, fiscales y jueces corruptos en este país que han hecho desastres en causas muy graves y muy importantes que está siendo víctima el país. Punto de orden. Y por eso. Punto de orden, diputado. Usted está haciendo unas afirmaciones muy graves para las cuales necesariamente tenemos que pedirle pruebas y no hay tiempo para que usted presente esas pruebas. Cíñase, por favor, al respeto debido a cualquier persona o a cualquier funcionario de la República Bolivariana de Venezuela, a menos que usted tenga pruebas evidentes de algún tipo de delito cometido por un fiscal. Esta mesa está esperándolo para que usted no las presente. ¿Cómo no? Con mucho gusto. En su debido momento. Pero hasta que presente las pruebas, usted no puede hacer esas aseveraciones. ¿No? Porque vulneran el honor de un ser humano, de un venezolano. No, no estoy generalizando. Estoy pues, diciendo. ¿Cómo que no está generalizando si lo está diciendo? Lo estoy diciendo que hay un grupo. Bueno, un grupo es general, es una generalidad. Bueno, no un grupo. Y un grupo es excepción. Eso puede confirmar la regla. Adelante. Voy aquí. Para eso propongo que esta comisión agregarle precisamente en el espíritu de lo que se conversó con el artículo 8. Dicha comisión podrá recomendar a los órganos competentes la adopción de medidas adicionales para alcanzar las finalidades previstas en el artículo 2. Le incluyo, incluyendo el otorgamiento de soluciones alternativas en casos no amparados por esta ley y la revisión de disposiciones normativas previstas en el ordenamiento jurídico vigente. La idea precisamente es que se den las recomendaciones a los órganos jurisdiccionales, que se den las recomendaciones a la propia Asamblea para el tratamiento de estos hechos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.
Comisión General. Diputados Jorge Arriaza, diputada Nora Bracho, diputado Antonio Ecarri, diputado Timoteo Zambrano, diputada Iris Varela, diputado Pedro Carreño, diputado Stalin González y diputada Carolina García Carreño. Aquí, por favor. Bien, continúen. Estamos viendo en la Asamblea Nacional de Venezuela esta discusión, segunda discusión de la ley de amnistía para la democracia, para la convivencia democrática, una ley, ha dicho el presidente del Legislativo, para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política. Es una ley para el perdón, para rescatar la convivencia entre los venezolanos. Importante la participación estratégica del bloque de la oposición, que ha manifestado en reiteradas oportunidades su satisfacción con la norma y reconoce también un gran avance para el país en las disposiciones que hasta el momento se han planteado y se han aprobado con unanimidad. El presidente y diputado del Parlamento, el doctor Jorge Rodríguez, pues hacía también una advertencia de lo que pudiese ocurrir a partir de su aprobación, provocaciones, campañas de instigación al odio, buscan volver a la división. Es la paz el camino, insistamos en no permitir que el camino de la violencia se imponga en el país tras lo sucedido, decía, el 3 de enero de 2026. Exhortación a toda la sala del hemiciclo legislativo a propósito en el contexto de la aprobación por unanimidad de las disposiciones del articulado de esta norma en segunda discusión. Recordemos una primera jornada que se realizaba y que aprobaba en primer término 6 artículos iniciales, desde el objeto de la norma hasta el contexto de los hechos en los que se concede la amnistía general, y ahora todo el resto del articulado y sus disposiciones están siendo sometidas a debate según el reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional de Venezuela. Es conceder una amnistía general y plena a las personas que han cometido delitos o faltas a fin de promover la paz social y la convivencia democrática. Importante el periodo porque se ha discutido durante esta sesión el alcance que tiene tanto de tiempo como de las personas que van a ser reconocidas en esta ley de amnistía. Es parte también importante, un punto muy crucial durante todo este debate que se ha realizado el día de hoy en esta aprobación del articulado para reparar las heridas, como decíamos, y dejar la confrontación política desde la violencia, desde el extremismo, y en un periodo que cubre violencia política desde 1999 hasta la actualidad. Es parte de las disposiciones, de los alcances que se están discutiendo en este momento en segunda discusión de la ley de amnistía, conceder una amnistía general y plena a personas que han cometido delitos o faltas a fin de promover la paz social y la convivencia democrática. Vemos allí las imágenes cuando reunidos algunos diputados con el presidente del Legislativo venezolano sobre las finalidades, sobre la importancia del debate de esta ley que busca contribuir a una promoción a la paz, decía el presidente del Legislativo, la convivencia democrática, la rectificación y la reconciliación nacional, pero también generar condiciones que favorezcan el desarrollo armónico, la vida nacional y la vida política de este país latinoamericano, que con esta nueva ley de amnistía está dando un paso importante y crucial para ese importante momento social y político en el país, dejar de lado la confrontación, la violencia y el extremismo. Y en ese desafío ha explicado nuevamente, también lo han reconocido opositores, diputados opositores, de campañas de provocaciones, de instigación al odio. Hablaba el presidente del Parlamento sobre actos violentos que se realizaron el día de hoy en la Plaza Jorge Rodríguez, donde 2 sujetos habían instigado al odio y que seguramente procesados pues daban cuenta de la situación que se está realizando en paralelo a esta discusión de la Asamblea Nacional sobre la ley para la convivencia democrática en el país. Instigación al odio, y muy probablemente también se puedan extender algunas expresiones para la división en el país, algo que ha exhortado el propio presidente del Parlamento a los demás diputados, no permitir que esto se lleve a cabo, sino dar un chance a la paz, dar el permiso a que los venezolanos, a través de este perdón, a través de una ley de amnistía que explicaba que la
el concepto primordial es el perdón. De eso se trata la amnistía, dar cabida a que los venezolanos puedan pasar a un nuevo estadio en el que la paz sea reconocida como un bien común para los venezolanos. Imágenes en vivo que transmitimos a esta hora, luego de que diputados allí en reunión con el presidente Jorge Rodríguez, doctor Jorge Rodríguez, sobre estas disposiciones. Allí también Jorge Arriaza, quien está también al frente de esta comisión parlamentaria sobre el diálogo político que abarca esta importante jornada, con otros funcionarios, con otros diputados de oposición que dan precisamente algunas disposiciones, y que ha sido una jornada, decía Jorge Arriaza, extensa. A lo largo de todas estas horas se ha venido realizando muchas consultas y ha tenido una labor estratégica, decía el bloque de oposición, toda esta concesión parlamentaria para escuchar, para poder dialogar con movimientos sociales, con las víctimas, con las personas privadas de libertad, familiares de estas personas privadas de libertad, para poder llegar a alcances concretos en esta nueva ley de amnistía democrática en el país. Seguimos muy atentos el escenario en Caracas, Venezuela, desde el hemiciclo legislativo, segunda discusión de la ley de amnistía por la convivencia democrática. Ahí también veíamos a los parlamentarios hacer el uso de palabra, en definitiva, para poder explicar los alcances de la norma, explicar lo que tiene que ver los conceptos propios de los preceptos de esta norma que tiene, como decíamos, la finalidad de cubrir el periodo de violencia política desde 1999 hasta la actualidad. Medida que se presenta a la Asamblea Nacional por la Comisión de Revolución Judicial y Programa de Convivencia y Paz, que tiene antecedentes también en dos leyes de amnistías decretadas por el expresidente Hugo Chávez y el propio mandatario presidente Nicolás Maduro con anterioridad. Muy difícil hablar de justicia en un mundo en el que cada día hay menos derechos, y la importancia y el desafío precisamente ha sido eso, luego de lo ocurrido, recordemos, en Venezuela, en la madrugada del 3 de enero de 2026, que decía en su momento el presidente de la Asamblea Nacional, es justamente una muestra de ello, es violación del derecho internacional, un ataque, una agresión militar externa, y por supuesto ante esto el desafío que toca a los venezolanos el día de hoy, no solamente para el alcance de esta ley, sino para lo que viene de ahora en adelante. Ha sido muy enfático en eso, que la ley de amnistía debe generar un compromiso importante por parte de la ciudadanía, por parte de los diputados y de todo el arco político de este país, para no permitir una división, para no permitir el camino de la violencia, y que haya, digamos, una posibilidad, un chance a la paz, defendiendo la legalidad, defendiendo también la dignidad del pueblo venezolano, que durante los últimos días ha tenido pues una discusión importante en torno a este procedimiento, a esta consulta y el proyecto de ley de amnistía para los venezolanos que se encuentran privados de libertad, y que tiene en este momento, a través de la conciencia, decía Iris Barrera, una de las diputadas allí, la conciencia de todos los diputados, la oportunidad para poder votar y dar una respuesta al pueblo venezolano y un chance a la paz. Es precisamente el escenario y el concepto de lo que vemos en este momento en la Asamblea Nacional a través de las imágenes de Venezolana de Televisión. Una ley de amnistía, recordemos que ha sido también propuesta, recordemos, por la presidenta encargada de la República, la doctora Delcy Rodríguez. Hay muy atentos al escenario, siguen discutiendo y debatiendo los diputados en el hemiciclo legislativo, esperando las palabras del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Ahí habla. La Asamblea Nacional designará una comisión especial que desarrollará e implementará mecanismos para asegurar el cumplimiento de esta ley, en colaboración con los órganos del sistema de justicia. Para tal fin, podrá contar con el apoyo de expertos y expertas, con el objeto de brindar asesoría especializada en función de los objetivos y finalidades establecidas. Dicha comisión, en casos debidamente evaluados, podrá recomendar a los órganos competentes la adopción expedita de medidas alternativas para alcanzar las finalidades previstas en el artículo 2.
En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor con esta nueva redacción del artículo número 15, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Siguiente, secretaria. 32º, se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe que pasa a ser el epígrafe del artículo 16, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, paz y convivencia democrática. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 33º, se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo artículo, el cual pasa a ser el artículo 16, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 16. El otorgamiento de la amnistía contemplada en esta ley contribuye a la consolidación de la paz y la convivencia democrática. Las personas beneficiadas por esta ley que resulten incursas en delitos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia serán procesadas de conformidad con la legislación aplicable. Es todo, presidente. En consideración el artículo 16. Aprobado. Siguiente. 34º, se sugiere aprobar sin modificación la disposición final única, la cual queda redactada en los siguientes términos. Disposición final única. Esta ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Antes de votar la disposición general única, convoco a comisión general. Aquí, por favor, el diputado Jorge Arriaza, la diputada Nora Bracho, el diputado Stalin González, el diputado Timoteo Zambrano, la diputada Robexa Poleo y la diputada Carolina García Carreño, así como el diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra. ¿Está aquí? Observamos. Seguimos allí con las imágenes de la Asamblea Nacional de Venezuela. Segunda discusión de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Disposiciones artículo por artículo y, por supuesto, epígrafes que se están debatiendo y que en su momento han sido todos aprobados de manera unánime por el cuerpo legislativo. Y hablaba precisamente una de ellas de la vigencia de la ley que se pudiese aprobar por unanimidad a partir de su promulgación y posterior publicación en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Allí reunido el parlamentario, el presidente, doctor Jorge Rodríguez, con miembros del legislativo, con miembros que en este momento están debatiendo precisamente sobre este articulado. Recordemos de una ley que en su momento fue diferida recientemente a petición del bloque de la oposición y que el día de hoy sigue su curso en una segunda discusión según el reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Parte de las disposiciones, parte de las imágenes que compartimos con ustedes a esta hora. Recordamos nuevamente, segunda discusión de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que tiene una función importantísima para la República Bolivariana de Venezuela. Una ley que busca contribuir para la promoción de la paz, para la rectificación, pero sobre todo el concepto de reconciliación nacional. Sumamos a nuestra cobertura a nuestra compañera Paola Pérez para seguir esta importante sesión y noticia del día en Venezuela, esta discusión del proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática. Paola. Sí, hay que decir también que este proyecto de ley general de amnistía, que es el nombre que lleva dentro del tratamiento en esta segunda discusión, dentro del hemiciclo legislativo en la República Bolivariana de Venezuela, ha sido ampliamente también puesto a consideración por diversos sectores, hay que decir, en el marco de esta convivencia democrática en el país, socializada, consultada en más de 2.266 comunas, diversos espacios territoriales, una participación amplia también de los jueces de paz comunales, más de 25.000 personas, incluidas, por supuesto, los familiares de los detenidos. De todos estos hechos desde 1999, que forma parte también de esta reconciliación nacional. El tratamiento que se hace con la inclusión inclusive de un nuevo artículo en su redacción, el artículo número 16, que formará parte de esta nueva Ley General de Amnistía, hoy debatido en segunda discusión, tomando un dato también muy importante que detuvo la instalación de la votación, que
que fue el artículo 7, hoy aprobado por unanimidad también por los miembros de la Asamblea Legislativa, no solamente del sector del chavismo, sino también de la oposición, cuando recordemos que fue la oposición de minoría en la Asamblea Legislativa que había detenido justamente el debate de esta Ley General de Amnistía por lo que reseñaba el artículo 7. Hoy aprobado por unanimidad, un aspecto también clave que se viene desarrollando en los últimos minutos dentro de esta Asamblea Legislativa, que forma parte también del debate conforme al articulado de lo que establece también el trabajo de esta sesión tan importante que marca justamente un nuevo tiempo político, un nuevo momento, como lo ha destacado la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Son justamente los parlamentarios que han conformado estas comisiones de trabajo que se han venido discutiendo en distintas esferas del territorio nacional con todos los sectores para su amplia participación, para evitar vacíos legales y se concluya, por supuesto, no solamente en que se sancione la ley esta jornada, sino que también lleve adelante su promulgación y posterior publicación en la Gaceta Oficial para que entre en plena vigencia. Es el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien sigue llevando adelante el debate en la aprobación de cada uno de estos articulados, con la inclusión de epígrafes, también con la redacción de nuevos articulados que llegan a robustecer, a contribuir también a esta herramienta legislativa, esta norma con la que contarán los venezolanos y las venezolanas en el marco de la convivencia democrática, de paz que se ha trazado también esta nación suramericana. Una reconciliación que además se constituye una pieza clave, hay que decir, en este país, dados los últimos sucesos que se han registrado contra la nación suramericana y donde una vez más también se demuestra el carácter del fortalecimiento institucional, democrático y de paz que se sigue trazando la revolución bolivariana. Son los diputados que también hacen las consultas respectivas, el avance de un debate arduo que se ha ido desarrollando a lo largo de estas semanas, en encuentros importantes, inclusive con los familiares de los detenidos. Ha sido el propio presidente de la Asamblea Nacional y el diputado Jorge Arreaza quien presentaba este proyecto de Ley General de Amnistía ante el hemiciclo legislativo en Venezuela, quien de manera personal se han acercado a ellos para conocer no solamente las causas, sino también atender in situ todo lo necesario que tiene que ver con la implementación de la ley. También rompiendo el cerco mediático que se trata de tejer con una narrativa falsa desde las plataformas digitales y medios de comunicación que tratan de implosionar también lo que viene trazándose el gobierno revolucionario de Venezuela. En imágenes, como vemos en nuestra pantalla, por supuesto, los diputados y diputadas que han asistido ya a esta sesión, en esta segunda discusión, que forma parte también del trabajo legislativo, de una agenda trazada en los tiempos establecidos y donde además se respeta, por supuesto, la posición de cada una de las bancadas, tanto del chavismo como de la oposición, que han ido haciendo sugerencias, planteamientos, modificaciones, que como usted está viendo, es un debate televisado de manera transparente de cara al pueblo, para que conozca los alcances no solamente de los distintos artículos que hacen a esta normativa legal, sino también las implicaciones que ello tendrá para garantizar justamente esta reconciliación nacional. Decimos que todos los sectores han participado porque la socialización ha sido así amplia, de manera abierta, puntual, para que no quede duda alguna y se pueda absolver, por supuesto, todo tipo de cuestionamiento. Ya lo ha dicho el propio presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, la ley tiene los alcances necesarios que tienen que ver con este perdón de la comisión de aquellos delitos, siempre y cuando estén establecidos y normados en esta Ley General de Amnistía, que como hemos visto se han ido aprobando en los distintos artículos de manera unánime, tanto por el chavismo como por la oposición, y que eso también es clave. En pantallas también vemos allí a esta comisión que ha sido también parte esencial de este trabajo de socialización, de alcance, de reconciliación y de perdón que ha venido también articulando en distintos ejes dentro de la vida política y social de esta nación suramericana. Los diputados que por supuesto también forman parte de este hemiciclo legislativo, están deliberando, debatiendo, enmarcado en el artículo 16 del reglamento interno también de esta Asamblea Nacional, por el cual se establece la instalación de esta sesión que lleva adelante esta segunda discusión de una ley general de amnistía que se espera sea aprobada también esta jornada
para garantizar el compromiso también establecido por las autoridades legislativas y ejecutivas ante la presentación que ha hecho, por supuesto, de esta normativa la propia presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Leyes que además acompañan el momento político y social que atraviesa el país bajo esa dinamicidad, por supuesto, de estas herramientas que forman parte también de la cotidianidad de la vida de la población venezolana, en este caso esenciales también para encaminar un proceso de paz, un proceso de reconciliación y un proceso de perdón que tanto ha hecho referencia no solamente en esta segunda discusión, sino también desde el primer instante el propio presidente de esta Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez. Vemos ahí también a los diputados de la oposición ocupando sus curules, debatiendo, señalando, analizando lo que es la aprobación en detalle de cada uno de estos artículos, la revisión que además se ha ido trabajando a lo largo de las siguientes comisiones. Seguimos escuchando lo que sucede allí. Con la señal de costumbre, aprobado por unanimidad. Siguiente, ciudadana secretaria. 34. Se sugiere aprobar sin modificación la disposición final única, la cual queda redactada en los siguientes términos. Disposición final única. Esta ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, la disposición final única queda aprobada. Yo, antes de proceder a cumplir con mi obligación de someter a consideración de la Asamblea Nacional el proyecto de ley presentado en segunda discusión, quiero saludar y felicitar la actitud, la disposición, la fuerza y el espíritu de convivencia que ha demostrado esta comisión especial y las diputadas y los diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Ojalá esa actitud y esa disposición que hemos demostrado en el lugar de sesiones de la Asamblea Nacional sea auspicioso acerca del nuevo tiempo político que debe transitar el país. Lo único que lamento es que hayan tenido que darse hechos tan lamentables y catastróficos para que todas y todos busquemos y promovamos la hermandad, la unión y la paz de la República. Pero también se aprende de los dolores y de estos dolores estamos iniciando un proceso en el que debemos persistir, queridas diputadas y queridos diputados. Las felicito y los felicito a todos ustedes. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la segunda discusión del camarógrafo, no me deja ver a los diputados de oposición, no sé cómo van a votar. La segunda discusión del proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática presentada ante la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada por unanimidad. En consecuencia, se sanciona la ley de amnistía para la convivencia democrática. Y se remite a la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delcy Rodríguez Gómez, a los fines de su promulgación, de acuerdo a lo establecido y consagrado en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias de nuevo, diputadas y diputados. Procedo a firmar la misiva siguiente. Ciudadana Delcy Rodríguez Gómez, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Apreciada presidenta, recibo un cordial saludo. Tengo a bien dirigirme a usted en la oportunidad de remitirle la ley de amnistía para la convivencia democrática, sancionada en sesión ordinaria del día jueves 19 de febrero del presente año, de conformidad con lo consagrado en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reiterando mis sentimientos de alta estima, consideración. Un abrazo y un beso. Atentamente, diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Y se procede a conformar la comisión especial
establecida en el artículo 15 de la ley sancionada. Paso a leer los integrantes de la referida comisión, que va a ser la comisión de seguimiento de la ley de amnistía para la convivencia democrática. Es una comisión especial de seguimiento de la ley de amnistía para la convivencia democrática. Preside esa comisión el diputado Jorge Arriaza. Vicepresidenta, la diputada Nora Bracho. Y está conformada por los diputados Pedro Infante, la diputada Grecia Colmenares, la diputada Carolina García Carreño, la diputada Tania Díaz, el diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra, la diputada América Pérez, el diputado Pedro Carreño, la diputada Iris Varela, la diputada Cilia Flores, el diputado Roy Daza, el diputado Francisco Torrealba, la diputada Jacqueline Faría, los diputados y diputadas siguientes, el diputado Stalin González, el diputado Antonio Ecarri, el diputado Juan Carlos Alvarado, el diputado Pablo Pérez, el diputado Rubén Limas, el diputado David Uzcategui, el diputado Luis Florido, la diputada Alejandra Rodríguez y el diputado Alfonso Campos. Esta comisión de 23 miembros, esta comisión especial de 23 miembros, tiene como primera misión de trabajo dirigirse en estos momentos al Palacio Presidencial de Miraflores a fin de presentarle a la Presidenta encargada de la República la ley sancionada para que pueda ser de manera perentoria promulgada por la Presidenta como cabeza del Poder Ejecutivo. Hay un vehículo dispuesto para que las diputadas y diputados puedan abordarlo y dirigirse al Palacio de Miraflores. Siguiente punto del orden del día. Que en todas las de reconciliación de toda la patria venezolana. Como no me está dando bola, concluye aquí, se levanta la sesión. Histórica. Ahí está el día histórico, información y noticia en desarrollo. La Asamblea Nacional de Venezuela aprueba en segunda discusión y por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, Ley de